O la entrevista, o el intercambio, o el debate. Pónganle la etiqueta que quieran. El Parlamento se encuentra en este momento del año en plena discusión de la rendición de cuentas y ahora el debate se está dando en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados. Está corriendo el plazo de 45 días para que el proyecto sea aprobado por el plenario de esa Cámara y luego se recorrerá el mismo camino con los mismos plazos en el Senado. ¿Cómo viene siendo la discusión? ¿Por dónde pasan las principales fricciones entre el oficialismo y la oposición? Vamos a tomarle la temperatura a ese debate en una mesa con dos diputados que están integrando la comisión que viene analizando el tema. Nos sacamos las ganas de hacer finalmente el Tato y Tato. Así que Gustavo Tato Olmos, de Frente Amplio, bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido, muchas gracias. Y tenemos por... Sí. El mismo sea la bienvenida. Está bien. Eso es importante, ¿no? Y Álvaro Tato Viviano, del Partido Nacional, bienvenido también. Un enorme placer, muchas gracias. Bueno, gracias a los dos. La otra vuelta veía que Tato Olmos se quejaba por el formato en que le entregan los documentos de la rendición, formato papel, pidiendo cuándo se iba a pasar a un formato digital. Exacto, eso ya lo planteé el año pasado y la Contaduría General de la Nación dijo que lo estaba estudiando y este año la respuesta fue negativa. En realidad nosotros recibimos en formato electrónico en PDF, pero eso no es manipulable. Yo lo que pedía era que sobre todo lo que son planillas vinieran en formato de planilla electrónica, donde uno pueda hacer una tabla dinámica, sacar conclusiones. Según la Tesorera General de la Nación, la Contadora General de la Nación, eso es por cómo están hechos los sistemas que maneja el Ministerio de Economía y Finanzas. Estamos muy lejos de lograrlo, así que deberá ser algún proyecto que en algún momento, más temprano que tarde, se encare, porque realmente son montañas de papel inmanejables y que si uno quiere cruzar datos con otras rendiciones o lo que sea para poder sacar conclusiones, tiene que estar cargando manualmente en una planilla con los errores además que eso genera. Bien, antes de hablar de las negociaciones, de lo que sucedió el fin de semana, porque tanto la coalición como el Frente Amplio tuvieron reuniones importantes. Viviano, es la última rendición incremental. ¿Cuánto dinero por fuera de lo existente se le adjudica en esta rendición? Y bueno, el resto es obviamente reasignación y buscar de acá a allá. Sí, claro. Pero los datos fríos con los que están Bueno, yo creo que primero que nada me parece que es una rendición de cuentas prudente. Veníamos habituados que las últimas rendiciones de cuentas son las de abrir el grifo y abrir el carnaval electoral. Esta es una rendición de cuentas prudente que vuelve a asignar en algunos lugares donde era necesario, en el torno de los 2.850 millones de pesos, eso es 70 millones de dólares más o menos, con énfasis donde ustedes conocen ya, en salud mental y adicciones, en un programa que se ejecuta transversalmente en varios organismos, en salud pública, en MIDES, en ACE. Estamos tratando, vía resignaciones, de incorporar alguno más. Pero no podemos olvidarnos de que también en la rendición de cuenta pasada, se asignaron recursos para el 2023 y para el 2024 que caen en el 2024 del orden de los 300 millones de dólares. Entonces, me parece que no podemos tomarla solamente a la rendición de cuenta esta como un valor integral, sino que hay que asociarla también con la rendición de cuenta pasada, que asignó muchos recursos en otras áreas prioritarias, pero muchos recursos, independientemente que también nosotros contabilizamos el entorno de 150 millones de dólares, que son resignación fiscal pura y dura. Bien, prudencia versus abrir el grifo, dijo Viviano Olmos. ¿Qué responde a eso? En realidad, yo no comparto que no se haya abierto el grifo. En realidad hubo un proceso de recorte, claro, en el 2021, y después un proceso de abrir el grifo. En algunos casos, no en la última rendición de cuentas, sino, como decía Viviano, en la rendición de cuentas pasada, ya previendo el 2024, y con cosas que eran poco explicables. Por ejemplo, asignar más recursos para alimentación en 2024 que en 2023, cuando la proyección del gobierno era que el empleo iba a aumentar, que el salario real se iba a recuperar, y esto solo no era coherente con esa percepción. Yo creo que la rendición de cuentas expresa un par de cosas muy brevemente. Una es el fracaso de la política económica del gobierno en términos de sus propios objetivos, ¿no? En realidad tenemos un equipo económico con vocación fuertemente fiscalista, que la deuda ha aumentado
7.000 y pico millones de dólares. El déficit fiscal es mayor que todos los años de gobierno de Frente Amplio, excepto 2019. Y seguramente en 2024 sea peor que el de 2019, porque va a haber algunos coletazos producto de cómo evoluciona la inflación y sobre todo el impacto en las pasividades del aumento del salario real que están empezando a ver. Y después, lo otro que me parece central es que es una rendición de cuentas y en realidad, en general, la política económica es sin ambición. O sea, no hay un proyecto de país, no hay no hay prioridades, no hay nada, por ejemplo, para la productividad, para aumentar la productividad del país, no hay nada para la educación en ninguno de sus niveles, con lo que tiene que ver eso con capital humano. Entonces, me parece que por ahí irían mis primeras observaciones. Viviano, algún apunte sobre eso. Y otra cosa, dice, no hay, digamos, una proyección, no hay una idea. Hablamos de 20 millones para adicciones y también para salud mental. Nos quedan otros 50 millones. Ahí el gobierno, ¿qué idea tenía con respecto a la asignación de esos recursos? Primero con lo que dice el colega, me parece que es una visión muy recortada. Es decir, el gobierno trajo un plan desde el primer día y se encontró con déficit fiscal, se encontró con deuda galopante, se encontró con déficit fiscal, se encontró con inflación, se encontró con recesión en la puerta y con pérdida de más de 60.000 puestos de trabajo. Con esa carterita nos encontramos nosotros. Y recibimos con pandemia, y después de 3 años de pandemia, de una crisis internacional de commodities como nunca, de una crisis inflacionaria y además con unos problemas hídricos que nos trajeron, entre otras cosas, pérdida de 2.000 millones de dólares, el país está funcionando. El país tiene un proyecto de país. Y el país hoy está enfocándose en reformas estructurales que desde hace muchos años se pensaba si no se hacía, en la reforma educativa tan necesaria para este Uruguay, para estar en el tiempo que debe que estar, la reforma de la seguridad social, la reforma estructural en materia fiscal, que es la que hoy nos está dando los equilibrios necesarios para poder gestionar el país, donde el déficit se corrió, porque es indudable que el Estado ha tenido más gasto para cambiar un montón de situaciones, entre ellos la que estamos viviendo hoy. Es verdad también que la deuda se fue, porque se fue aquí, en los análisis, la izquierda se olvida de que hubo una crisis de 1 año y medio en este país, como la hubo en la región y como la hubo en el mundo entero, y que eso tiene impacto. Y hoy los esfuerzos, vía la estructuración de un plan fiscal que nos dota de ciertas certezas, están asignados los esfuerzos para equilibrar la deuda de este país y que no se vaya. Pero hoy el país tiene 120.000 puestos de trabajo recuperados, que sobrepasa la meta del 2029. Tiene una inflación en caída, tiene un déficit y una deuda manejable, es decir, tiene un norte, tiene estabilidad y tiene las bases armadas para poder seguir desarrollándose. Perdón, y eso es, digamos, para saber un poco más cuál es el plan del gobierno con respecto a esta rendición. Sabemos lo de la salud mental y las adicciones. ¿Qué otros proyectos quieren apuntalar con esta rendición, con esos? Bueno, salud mental y adicciones es de algún modo el foco que puso la rendición de cuentas y es el foco que puso el mensaje del Poder Ejecutivo, ¿no? Que otorga unos 20 millones de dólares para ese plan que nosotros decíamos. Además, trae otro componente, por ejemplo, 1.000 millones de pesos para invertir en los CREMAF, que es un poco la contraparte del Estado para la construcción de obras viales ejecutadas por la Corporación Vial del Uruguay. Trae 90 y pico millones de pesos para proyectos que tienen que ver con aspectos ambientales. Trae los recursos del Hospital de Cerro, nada más y nada menos. Un tan anhelado hospital en la zona este que implica un fortalecimiento de la atención sanitaria en ese país. Y va a traer otras cosas que es la que estamos trabajando. Yo creo que va a traer una ampliación del plan de salud mental que trae el mensaje al hospital de clínica y a la policía y a los presos, aspectos que están contemplados pero que no estaban de algún modo financiados. Y bueno, estamos trabajando en darle a la Universidad de la República, por ejemplo, un espaldarazo vía resignaciones para, bueno, ampliar los grado 2 que tienen que ver con el desarrollo de la estructura docente, tiene que ver con apuntalar el proyecto de la Regional Este y la Regional Litoral, y tiene que ver también, a los efectos de atender el incremento de la matrícula, apoyar el incremento de becas estudiantiles que se le generan particularmente en el norte del país. Bien, Olmos, se juntó la bancada de diputados de Frente Amplio el fin de semana, ¿no? En el Parlamento, analizaron los 442 artículos.
¿A qué conclusiones arribaron? ¿Por qué quieren pelear en esta rendición? A ver, estamos analizando, todavía no terminamos con los 440 y pico. Yo creo que una cosa hay que tener en cuenta es que la rendición de cuentas, si bien es muy importante, hay mucha cosa que sucede por afuera. Por ejemplo, ¿no? Hablamos de los 20 millones de salud mental, después podemos discutir si es mucho o poco, pero 800 millones fue lo que reasignó el Ministerio de Economía el año pasado, ¿no? 40 veces más. O sea, hay un margen de actuación que tiene el Poder Ejecutivo, que tienen los poderes ejecutivos, ¿no? No solo este. Puede ser que este lo haya usado con más con mayor potencia, con mayor volumen, pero y que hace que no todo vaya por la rendición de cuentas. Nosotros, las prioridades, en eso no discrepamos, no diferimos mucho con Viviano, ¿no? O sea, yo creo que en educación hay que poner fondos, porque Viviano decía, la transformación educativa es una grandes transformaciones estructurales que se plantea este gobierno, pero no le pone un centavo. Y en realidad, cuando uno mira la rendición de cuentas, los resultados que manda el gobierno, cayeron 11.500 alumnos, o sea, en inicial, primaria y secundaria y media, hay 11.500 alumnos menos, y sin embargo el gasto por alumno también cayó. Eso quiere decir que los recursos asignados a educación cayeron a una tasa mayor que lo que cayó la matrícula. Los CREMAF, por ejemplo, es una forma que tiene el gobierno de violar su propia regla fiscal, porque lo que hace es, en el momento que se hace la obra, da un certificado por el 70% en obligaciones firmes con respaldo del Estado, y sin embargo no las registra. Con lo cual el déficit fiscal que está planteando no es el déficit fiscal real. Ahí tiene un problema que es más de largo plazo, además que es que el criterio de registración en el Estado uruguayo es por caja y no por lo que se llama el devengado. O sea, yo no registro las cosas en el momento que suceden, sino en el momento que las pago, y eso genera distorsiones. ¿Qué? Como siempre. Sí, siempre. Sí, es parte de la lógica del registro del Estado. No es atribuible. No es que este gobierno lo haya cambiado. Yo creo que ahí hay... En educación hay que reasignar recursos, en la universidad, en la UTEC y en ANEP. Hay algunos otros temas gordos en los cuales estamos tratando también de ayudar a resolver. Digo, por ejemplo, en la Fiscalía hay que hay una propuesta que viene del Poder Judicial de crear un tercer tribunal de alzada en juicio de familia. Hoy tenemos 2 tribunales de apelaciones de familia y tenemos, no sé, como 12, 14 de las otras materias. Sin embargo, estos 2 tienen más asuntos que todos los otros juntos. Ahí tenemos un problema real que le termina pegando a situaciones familiares, situaciones de condiciones de vida de la gente, que es complicado. Y después, lo que hay es como una disociación entre el discurso más o menos exitista o bastante exitista que hace el gobierno y los resultados, ¿no? O sea, la pobreza aumenta, la gente en situación de calle aumenta, los problemas en la educación, medidos tanto en Aristas, que es un relevamiento que se hace en secundaria, como en la Universidad de la República, muestran que los gurises tienen mayores dificultades de comprensión lectora y de manejo de matemática básica, y todas esas cosas comprometen la posibilidad de desarrollo del futuro, en tanto le pegan al capital humano. Entonces ahí hay un foco fuerte que hay que poner. Bien. Viviano, parece haber como cierta coincidencia en cuáles son los focos presupuestales, pero sí, capaz que hay diferencias desde dónde sacan los recursos, porque hay que reasignar de un lado, o sea, sacar de un lado y poner en otro. Lo que primero que tiene que ponerse, en este caso Tato, yo lo sé, un hombre muy serio y muy prudente, pero a veces uno escucha al frente y dice, cuando tienen que gastar, te plantean que tengas cuidado. Cuando vos achicás, tenés que gastar. Entonces eso es muy, muy, muy gracioso. Después lo otro, yo no comparto el tema del recorte. Creo que además esta rendición de cuentas da definitivamente por tierra ese relato que se repite como matraca. Yo me dediqué en esta oportunidad a sacar números.
Claro, tenemos que comparar lo que es comparable. Yo no voy a comparar el último año con este. Hay que comparar el primer año de tu periodo con el primer año de nuestro periodo. El segundo año de tu periodo y el segundo año de mi periodo, el tercero de ellos y el tercero nuestro. En este caso sería la última rendición con posibilidad de gasto del Frente Amplio 2018. Con la última, o si querés, ¿no? la otra que tenés abierta, pero eso me da. La última del 2018, lo incremental fueron 150 millones de dólares, más o menos, ¿no? Más o menos. La del 2018. Pero yo tengo, por ejemplo, 2015, 600 a precios, primero 12-2022, 663 millones. Ejercicio 2020, a precio 2022, 762 mil millones. Lo llevo a la ANEP, el mismo cuadrito y el mismo ejercicio lo llevo a la ANEP. Estamos hablando de peso, ¿no? 762 mil millones. Llevo el mismo ejercicio. Por la duda. Llevo el mismo ejercicio a la ANEP y me da exactamente lo mismo. Es decir, a precios constantes, a valores enero 12, 2022, lo que ha gastado y lo que ha invertido, llamémosle, nuestro gobierno con respecto al anterior, ha sido más en todo. Después, es harina de otro costal, si está de acuerdo o no está de acuerdo, si invertís correctamente o no invertís correctamente. Es lo que dice el diputado. Bueno, yo con el tema de la pobreza tengo un matiz. Yo creo que la pobreza viene decreciendo, por suerte, se vienen bajando los índices que se arrastran de la pandemia, logramos bajar el 10, ahí hay un cuello duro complejo que hay que seguir trabajando y trabajando mucho. Ahí nosotros tenemos algunas visiones diferentes internamente en la coalición, cómo debemos reenfocar el plan infancia, que gasta 50 millones de dólares por año, que ya los tiene el 2024 y los tenemos ahora, para potenciar la estrategia de atención a la infancia. Ahora, de 0 a 6, en el 2017, que era uno de los años donde volaba el Uruguay, era 22,5 el índice de pobreza. Hoy estamos un punto abajo. Es decir, más o menos, el otro día lo hablamos con el economista Matías Brum, la pobreza en Uruguay está estancada hace 10 años. Totalmente. Bien, y en cuanto a la reasignación de recursos, o sea, hay coincidencias y divergencias sobre de dónde hay que sacar para poder apuntalar estas cosas en las cuales sí coinciden. Bueno, ahí... Porque esa es la que duele también, ¿no? Esa es la que duele. En estas cosas impera la teoría de la frazada corta. Cuando uno quiere cubrir algún lado, descubre en otro. Por eso hay que hacer una ingeniería muy cuidadosa de selección de dónde se saca. Y ahí hay que enfocar básicamente en organismos que no ejecutan lo que tienen que ejecutar. Cuando mirás eso tenés que darte cuenta de qué se trata, si es rubro cero o no es rubro cero. A veces también mismo economía te da como una ayuda de reasignaciones dirigidas, por decirlo de algún modo, de lugares donde eventualmente hay partidas preventivadas que no se gastan. Pero hay en el presupuesto, hay donde sacar y sobre todo tenemos por demás lugares donde mandar dinero. Hay un tema ahí en la rendición de cuentas que ha sido objeto de polémica, justamente por eso que estamos hablando, ¿no? La pobreza, o si nos concentramos sobre todo en el tramo de la pobreza infantil, ¿no? Y específicamente en el tramo que va de 0 a 6 años, que es el único que no decreció, si bien la última medición está dentro de un margen de error, es el único tramo en donde no decreció en relación de un año al otro, ¿no? 2021-2022. La pobreza aumenta con la pandemia, con la crisis económica, esa afectación que hubo ahí, decrece, salvo en el tramo de 0 a 6, donde se mantiene, inclusive crece un poco más. Obviamente este año, después, cuando se calcule, ¿no?, nuevamente y se dé el dato anual, bueno, ahí se evaluará qué impacto pudo haber tenido, por ejemplo, el bono crianza, o sea, que se empezó a implementar en este año. Pero lo cierto es que ahí Uruguay tiene un problema grave, hay una asimetría enorme entre el tramo final de la vida y el tramo inicial de la vida en cuanto a pobreza, ¿no? Estamos hablando de 20, 22, 23% de pobreza en ese tramo. Cuando pensamos arriba de 60, estamos en el 2.5, en el 3, una cosa así. La referencia es abismal. Y sin embargo, en esta rendición de cuentas se resuelve, ¿no?, bajar un impuesto que toca, ¿no?, a las jubilaciones, jubilaciones, no sé, bueno, 60.000 pesos, claro, 70.000 pesos, puede ser poco para la cabeza uno, pero en relación a lo que cobran la mayoría de los uruguayos son jubilaciones medias, ¿no? Y de medias para arriba. Y se toca eso
justamente se le quita el peso a quienes pueden, en definitiva, pagar, cuando por otro lado está el discurso de lo que pasa con la pobreza infantil. Suena contradictorio, ¿no? Que le aflojes el cinturón a los veteranos que pueden pagar, cuando estás hablando de que uno de los principales problemas que tenés como sociedad es los niños que están sumidos en la pobreza. ¿No hay una contradicción ahí? Para mí en el relato Te están mirando, bien. ¿no? Si me dijeras que es eso solo, y mirado así fríamente, te diría, bueno, puede haberlo. Yo creo que ahí el gobierno dio un paso adelante abordando, uno, por compromiso país, un abatimiento en determinados niveles del IRPF primero, impuestos injustos si los hay, particularmente al trabajo, y al IRPF y al IAS después, que de algún modo viene precedido de una larguísima discusión de la Constitucional. Sí. O sea, quedaste embretado seguro por lo que pusiste en el compromiso con el país. En el compromiso porque lo pusiste, que ibas gradualmente a ir quitando el y hoy IAS, gradualmente IAS, ha sido ¿no? cumpliendo, y entre otras cosas hay plata en esta rendición de cuentas para seguir avanzando a eso. Ahora, si vos me dijeras es solo eso, yo te diría, bueno, tenés razón, capaz que le equivocamos. Ahora, el gobierno de un modo ha tomado estrategias compensatorias de eso, ¿no? Digo, no en vano puso 200 millones de dólares a los efectos de ir a atender focalizadamente uno de los aspectos más complejos y problemas estructurales que tiene el país. Discutiremos si vamos bien, vamos mal, si hay que reforzar aquí o hay que reforzar allá. Es decir, el Estado de algún modo redistribuyó, detectada la necesidad, ahí. Yo creo, hoy por hoy, entiendo de que, bueno, hay que seguir trabajando mucho ahí. Que el plan infancia que tenemos que medirlo, son 50 millones de dólares que tenemos para adjudicar en esta rendición de cuentas, esperemos llegar, diputado Olmos, para el 2024 y señalar bien dónde vamos. Si es más CAIF, si es más transferencia o si es otro tipo de estrategia focalizada que nos permita abatir ese cuello duro que es tan complejo. Hay coincidencias en cuanto a hacia dónde hay que focalizar los recursos, si es CAIF, si es transferencias. Digo, porque en todo caso le puede tocar al Frente Amplio ser gobierno y tiene asignados esos recursos. Claro, el primer año. Yo creo que hay un problema. Una cosa es la asignación presupuestaria y otra cosa es la ejecución. Entonces, por ejemplo, de estas partidas que se dieron para la primera infancia, un buen pedazo le tocó a INAU. ¿Qué hizo INAU? Se lo dieron el 22 de diciembre, se firmaron los contratos con presidencia, o sea, a 8 días, 9 días de terminar el año, el presupuesto es anual. Entonces, INAU se lo da a la CND. Entonces figura como ejecutado, porque desde el punto de vista contable, eso está ejecutado. Ahora, no significó un ladrillo. Este es un problema que tenemos en muchas cosas. Este gobierno no ha tenido innovaciones en materia de instrumentos de políticas sociales. Lo que ha hecho en todo caso ha sido profundizar algunas de las que ya venían, ¿no? Las transferencias, te doy un mango más, la innovación del seguro de paro parcial, es así, es una cosa nueva, ¿no? Pero ahí tenemos un problema serio y que termina, porque cuando Villano dicen estamos en desacuerdo con el IRPF, ¿no? Ahí yo creo que vamos a uno de los nudos de discrepancia, porque esto expresa distintas concepciones de cómo se tiene que grabar y cómo se financia el Estado. Yo estoy absolutamente de acuerdo con el IRPF, me parece que es mucho más. ¿Pero ya no está en contra del IRPF o está en contra de los impuestos? Ellos están a favor de subirlo, yo estoy a favor de bajarlo. Bueno, pero un impuesto ya sé. Después el impuesto no existe. Te pasaste de y el impuesto a la renta, contra los impuestos. Pero para mí el impuesto al trabajo es injusto. Para él está de acuerdo con el impuesto. Bueno, yo creo que un impuesto en el cual la gente que gana menos no pague, después en la medida que vas ganando más, pagás, y cuanto más ganes, más pagás, es un criterio correcto. Y entonces esto aplica al IAS. O sea, porque no le vamos a bajar el IAS solo a los que ganan 50, 60 o 70. También al que gana 400 de jubilación. Ese va a tener un beneficio. Son los menos. Entonces, claro que son los menos, pero... Así como cuando subís impuestos, siempre pescás. Pero son en el medio del calderín. Una buena guita. ¿No? Y bueno, pero... No, está bien, pero en términos de equidad, le estás dando un beneficio a gente que en absoluto
lo necesita. Entonces yo creo que sería mucho más razonable esos 25 millones de dólares que son la renuncia fiscal en 2024, asignarlos a otra cosa. Y me parece además que desnuda el doble discurso respecto a la responsabilidad fiscal. El gobierno aumenta la deuda, el déficit es peor que todos los años del Frente Amplio. 4 el interanual. Excepto el de 2019, junio, ¿no? Y sin embargo hace renunciamientos fiscales cuando en el compromiso por el país decía sujeto a... Pero en realidad la política le pasa por arriba a los propios criterios del gobierno. Eso en el relato del Frente Amplio es como que suena raro, ¿no? Porque por un lado dicen, bueno, estos se rasgan las vestiduras, ¿no? Por llevar una política fiscal responsable, pero después si vamos a los hechos, el déficit de 4. Puede ser por dos razones, puede ser o cayó muchísimo la recaudación, o bueno... No, por supuesto. No, eso es obvio, que cayó la recaudación, pero también puede ser porque incrementaste el gasto. Bueno, también. Y si incrementas el gasto, la lógica incremental es una lógica que se ha celebrado durante muchos años. En los últimos 10 meses es porque aumentaste el gasto, pero yo digo, el problema es que tenemos lo peor de los dos mundos. Tenemos un gobierno, un equipo económico con vocación fiscalista que no logra sus objetivos desde el punto de vista fiscal, y no tenemos el uso del Estado el instrumento recaudatorio como herramienta para dinamizar la economía, porque, ¿no crees que porque llega este gobierno, al 2,5? el herrerismo, ¿no, Viviano? No cree en el Estado. ¿No crees que llega al 2,5? ¿Para qué le quiere picar de buen modo? No, está bien, lo dejó afuera. Te dejé afuera. Esto porque Valmeli y Batalla nos organizan un debate poco acalorado. ¿Me entendés? Los tatitos. Claro. Pero algo, Viviano, a los tantos, más o menos lo juntás ahí en el centro a los tantos. Pero Viviano uno para a la izquierda, otro para la derecha, pero lo juntás en el centro. Cree que no hay que grabar el trabajo. Pero ahora hay algo que tampoco me cierra a mí en el análisis ese, ¿no? Uruguay está... La meta fiscal es independientemente del cuarto, el gobierno la ratificó. En el 3.2, 3.3, a fin de año, creo que es el déficit, el gobierno la ratificó. En el 2025 se van a ver los pingos, ¿no? Lo que dio la última medición móvil es en el torno del 4, pero lo ratificó. Ahí habrá que ver por qué el gobierno ratifica las metas. Ahora, el gobierno tiene consigo algunos logros que no son menores, ¿no? En esta materia, lograr que en el Uruguay, en forma simultánea, crezca la gente ocupada y se dé recuperación salarial es un poco inédito, ¿no? A veces en los análisis hay que optar entre el trabajo y el salario. Sí, ahí hay matiz que lo yo te lo matizo, que es el precio planchado del dólar. Segundo. Que te está... No sé, hoy el dato objetivo dice, Uruguay viene, y como nos comprometimos en el presupuesto, recuperando salario, a pesar de la pandemia, recuperando salario, hoy lo tenemos prácticamente... Expone críticamente a su sector exportador en materia de empleo. Hoy el gobierno tiene prácticamente nivelado la recuperación salarial perdida en la pandemia y va a llegar al 25 por encima de eso en términos reales y más gente ocupada. Y lo segundo, ¿quién mide el problema del déficit fiscal y de la deuda? Lo miden las calificadoras internacionales. Y díganme cómo está Uruguay. Díganme en todas, en cualquiera, en su mejor momento histórico. Entonces, bueno, no sé si tiene la razón él o tengo la razón yo. Yo creo que los que nos miran de afuera dicen que andamos bárbaros. Fitch o Tato Olmos. Ay, bueno. Entonces, Tato Olmos contra Fitch. Todos convergen en que no hay que mirar de una forma tan apasional el déficit fiscal, sino que, bueno, si de afuera lo califican, tenés 5% casi de déficit, igual de afuera te miran bien. Yo estoy de acuerdo que no hay que mirarlo con tanta pasión. El punto es que fue uno de los ejes de discurso de este gobierno, que asumió con ese mandato y lo incumple. Eso es lo único que se el mandato aparte de la regla fiscal, ¿no? Sí, no hubo pandemia, no hubo crisis internacional. No, el punto es la preocupación de Tato Olmos es absolutamente justificable, porque si les toca hacer gobierno y este gobierno se los deja en 3,5, en 4, los meten en un lío bárbaro. ¿Cómo?
como A nosotros nos el dejó pasado gobierno 5.1 nos dejó. actualizado con la metodología, 4.2. actualizado por metodología A 4.5. febrero del 2020, 5.1. 4.5 con la metodología actualizada, que es la Exactamente. nueva, esa sería 4.5. Ahora tenés un 4 interanual, es la cifra que vuelve, ¿no? a encender un poco las alarmas, porque obviamente estuvo arriba el déficit en el momento de la pandemia. Pero bueno, ahí hay una realidad. Si le podés pasar la pelota al otro gobierno, que puede ser un propio gobierno de coalición que se pasa la pelota a sí mismo, o puede ser una pelota que le pasen al gobierno de Frente Amplio, que llegará, en ese caso, Tato, por eso te lo pregunto, con enormes expectativas de alianzas que ha reinstalado y que está reinstalando el Frente Amplio, ¿no? Las alianzas con el movimiento social, las alianzas con los sindicatos, y allí ese próximo gobierno puede venir con un montón de demandas, pero con una situación fiscal bastante comprometida. Y yo creo que va a venir con una situación fiscal bastante comprometida, porque el propio ministro Falero No le va a tener fácil el story del próximo reconoció gobierno. en la comisión que 800 millones de dólares va a ser la deuda que queda en la corporación vial y que eso no está reflejado en el déficit fiscal. Porque lo que hace el gobierno es, para eludir que se le refleje en el déficit, gasta por otro lado. CREMAF que se van a pagar más adelante. Que se van a pagar más adelante, pero que las obras se hicieron ahora, básicamente. No es el caso del ferrocarril central que le dejó obra a este gobierno. Claro, Le y dejó deuda, y deuda. Deuda nosotros- y obra, con lo no- cual pero Tato, activaste la economía. Se registra la deuda como se registra. Nosotros te estamos pagando No. las PPT tuyas, que era más cara que el CREMAF. Claro, le cambian los nombres y Pero no, quedan por pero fuera por del perímetro favor. fiscal. El sistema de en ambos registración casos. es el mismo. El- Se pero- registra cuando se Te paga. repito, la diferencia es que la ejecución del ferrocarril central, 1.000 millones de dólares, básicamente fue en este gobierno. Entonces, sí, lo comprometió la administración anterior, pero generó empleo, movió la economía durante este periodo de gobierno. Y lo pagó Sí, ese vos- gobierno. Sí, no, este y los siguientes. Y bueno, Pero si vos me las dejás- rutas generarán mejor productividad Pero para me el dejás gobierno que 800 viene. millones de dólares de deuda pura, en realidad, para yo mover la economía. Yo, cualquier administración que venga después, la economía del próximo gobierno tiene que endeudarse más. Ese es el escenario absolutamente complicado que nos va a Lo dejar adelantó ¿Cómo van a crear impuestos? este equipo. Viviano, este equipo económico. lo adelantó recién, ¿no? En marzo del año pasado, el presidente de la República, después de hablar con el rector de la Universidad, Rodrigo Arim, decía que iban a convocar a otros partidos políticos para tener un nuevo hospital de clínicas para el año 2030. Arim dijo, bueno, necesitamos que para que eso se concrete, por lo menos nos den una señal simbólica a nivel presupuestal. ¿Cuál es la señal simbólica que le van a dejar a la UDELAR en ese sentido? Nosotros hemos hablado con el rector ese tema. Vino en el mensaje de la UDELAR, no lo tenemos comprendido en el mensaje del Poder Ejecutivo, como tampoco teníamos estas cosas que hemos hablado ahora, que de algún modo estamos peleando para introducir en la reasignación. Queda pendiente eso, 5 millones de dólares que pidió la universidad como señal para empezar a desarrollar el proyecto del nuevo Clínicas. No nos dan los tiempos para resolverlo en la Cámara de Diputados ahora. Es un tema que conversamos con el senador Gandini el otro día con el rector. Y queda para esta segunda etapa rendición de cuentas. Yo creo que es un objetivo que se va a empezar a cerrar en la discusión de rendición de cuentas en el Senado. Y es un tema que el propio senador Gandini comprometió con el rector de que empezamos ese proceso. Pero no nos da a nosotros el debate interno en la Cámara de Diputados para resolverlo. Es así, Belmo. Sí, pero es otro ejemplo de anuncio en el cual no se pone un peso. Este gobierno, el presidente lo dijo hace 2 años. Vamos a crear un nuevo hospital de clínica 2030. No pone un mango en toda esta administración. Ponele que aparecen 5 millones de dólares. Pero 5 millones de dólares es para hacer los primeros estudios. Y todo lo va a tener que pagar el próximo gobierno o los siguientes. Hace el anuncio, pero no pone los recursos para ejecutarlo, ¿no? Yo le puedo decir a mis hijos que les voy a hacer una casa preciosa, le doy 1.000 mangos para estudiar la factibilidad y que cuando después que me muera, la casa se hará. No le gusta Será nada, otro el que la paga. No te gusta nada, Olmo. No, me gusta si le ponen a... No te digo que le vamos a poner en este gobierno, en el Senado. Son monedas. No Acabas de decir que son Bueno, bastante más millones es lo lo que del cerro. Pero es lo que pidió el rector, lo que viene en el mensaje, y es el que planifica el plan, y dice 5 millones de dólares. Es lo que te digo, que está arriba de la mesa para poder resolver el Senado. ¿Bien? ¿Estás conforme? Nunca va a estar. Le pregunto al sapo. Yo. No, yo pregunto, yo soy un simple... Pero bueno, está bien, la oposición es el rol que tiene que jugar, el de la inconformidad.
¿Cómo consideran, para irse cerrando, cómo consideran que ha sido un poco, en este caso, la oposición? Pregunto primero a Tato Viviano, la oposición como oposición, es decir, si lo analizás en su conjunto, ¿te pareció que la oposición ha actuado con honestidad intelectual? ¿Te pareció que la oposición ha actuado como actúa cualquier oposición en este país? ¿O harías consideraciones distintas de cómo el Frente Amplio, que volvió a ser oposición después de 15 años, actuó como oposición hasta el momento? Bueno, a ver, yo tengo una opinión muy personal ahí, ¿no? Yo creo que Uruguay tiene una muy rica tradición democrática que de algún modo lo distingue en la región y lo distingue en el mundo, y es una de las cosas por las cuales se nos señala y se nos distingue. Y creo que el nivel de convivencia democrática y política está a la altura de las circunstancias. La oposición tiene que hacer lo que tiene que hacer. Tiene que marcar, tiene que controlar y cuando pueda, acompañar. Y yo creo que el Frente ha ido un juego ahí de, acompasar, nivelando la situación. Términos razonables. Términos razonables. Tiene algunas cuestiones que yo entiendo. Fernando Pereira, ¿cómo lo viste haciendo cuando oposición? Lo condiciona, cuando el momento sindical lo condiciona mucho al Frente, ahí derrapa un poco. Pero ¿y a siempre Pereira, hay gente... a Pereira cómo lo viste? Y bamboleando. Bamboleando. Ahí va. Pero bueno, por suerte el Frente tiene gente sensata, seria, con la cual se puede discutir, acordar, pero también disentir, como el Tato Uno, por ejemplo. Sí. Y yo creo que eso es una reserva del propio Frente Amplio. Y Tato, a la inversa, ¿no? ¿Considerás que, por ejemplo, este gobierno, ¿no? Y ahí ya nos vamos un poco más al Ejecutivo, tenemos que salir también un poco del Parlamento y analizar cómo ha sido la actuación del presidente, ¿no? La propia actuación del Ejecutivo, de sus ministros. Ha sido un gobierno que ha respetado a la oposición, que ha buscado tener un diálogo, o se ha cerrado y ha sido un gobierno de espalda, ¿no? al diálogo con la oposición. Y yo creo que hay de las dos cosas. Hay personajes y hay momentos en los cuales... Si pensás en la calle... Y la calle creo que ha tenido básicamente una actitud de ninguneo de la oposición, de no consultarlo, o de destrato al presidente del Frente Amplio anterior y de no consulta, o de algunas consultas de alguna manera poco profunda, ¿no? Tomar conocimiento más que te consulta. Después me cuesta poner en la misma bolsa, no sé, a Bianchi y a Da Silva, por poner los dos extremos. Ahí ya no va al Parlamento. Claro, sí. de la dinamita en Pero todas las ¿considera que el Frente políticas, Amplio no tiene sus Bianchis y Da Silva, por ejemplo? Que no sé, que a Viviano o a Ope. Pero ¿considera que el Frente Amplio no tiene Bianchis y Da Silva? Sí, todos tenemos ¿Sí? Bianchis y Da Silva. Sí, no le voy a escurrir el bulto a eso. Entonces, ¿y son necesarios o le hacen mal a la política? Yo creo que le hacen mal a la política. Uno puede marcar posiciones, puede discrepar razonablemente. Lo que hacen política por la vía del agravio, de la mentira, y eso creo que le hace mal a la política y le termina haciendo mal no solo al adversario al que quieren dañar, sino a sus propios partidos. ¿Y consideran que el 2024, por ejemplo, el Tato Viviano, va a ser un año va a ser un año electoral, pero va a ser un año electoral jodido, de hacha y tiza, de cancha muy embarrada, o guardan una expectativa de que, en esos términos, de que Uruguay sigue siendo, ¿no?, una república razonable en su intercambio político, bueno, sea un escenario un poco menos proclive al fango? Yo sigo creyendo de que prevalece al final el sentido común y la seriedad del sistema político uruguayo, independientemente de algunos casos que ustedes mencionan, que a veces son la excepción. Pero bueno, imagino sí una instancia electoral dura. No ha habido en los últimos tiempos instancias sencillas en Uruguay, pero dentro de ese marco, ¿no? El marco de los límites que creo que está vinculado a preservar el interés mayor. Bien. Bueno, Tato Viviano, Tato Olmos, gracias por arrimarse. ¿Tato, vos serías el Tato zurdo de esta mesa?
Obviamente. ¿Y Tato, tú serías el Tato de derecha? Del medio. ¿Qué problema tenemos, no? Claro. Cuando Del lo medio. ponemos en un eje izquierda-derecha siempre hay un problema. No soy de derecha Siempre ni el de de izquierda. izquierda Soy blanco, se ve soy como blanco. Soy wilsonista. Es la frase de Wilson. Seguro, claro. Bueno, ¿Que ¿qué, Wilson era de izquierda o de derecha? Era blanco. ¿Para qué ¿qué pregunté? manejó, Olmos o Viviano? Olmos, manejó muy bien. Ahora Sí. me voy a bajar acá y dice, tomate un taxi para volver. Y vamos para lugares distintos. Está bien. Bien, ya te bajó. Sí, no, ya sabía, ya sabía. Estaba avisado. Gustavo Olmos, Gustavo Viviano, gracias por Álvaro estos minutos. Viviano. Álvaro, bien. Gustavo Olmos, Tato y Tato. Álvaro Viviano, Tato y Tato. Gracias por estos minutos en fácil. Un placer. Por favor, un gusto.